Dios y patria, buenos días. Soy el patrullero Cabrera Luis Gonzalo de la compañía Juan María Marcelino Gilibert de la quinta sección. Les vengo a hablar sobre el tema de legislación indígena. Existen en Colombia, según cifras oficiales, cerca de 600.000 indígenas a los que el Estado considera patrimonio nacional, invaluable como riqueza cultural y social. Se encuentran organizados en 81 grupos, hablan 75 lenguas diferentes y habitan 25% del territorio nacional. La Constitución Política de 1991 establece que el Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, señalando que es su obligación y la de todas las personas proteger las riquezas naturales y culturales de la nación colombiana. El gobierno colombiano debe adoptar medidas acordes con las tradiciones y culturas de los pueblos indígenas y tribales con el fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones. Para tal efecto, debe recurrir, si fuere necesario, a traducciones escritas y la utilización de medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos. Establezcamos cuáles son esos derechos y la legislación que en el país se ha consagrado para su defensa. Los pueblos indígenas y tribales gozan plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales que se han sido consagrados en Colombia. En la búsqueda de la protección de sus derechos y de garantizar el respeto de su integridad, el gobierno debe asumir para tal fin la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática, incluyendo además medidas que aseguren que dichos pueblos gocen de los derechos y oportunidades otorgadas al resto de la población. También debe promover la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos y eliminar las diferencias socioeconómicas de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. El 7 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, aprobó convenio del 169 sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes, buscando revisar y actualizar el convenio 107 de 1957, el cual se constituye en el único instrumento internacional que protege a dichos pueblos. Este convenio se fundamenta en el derecho a la igualdad de derechos entre pueblos y el resto de la población y en el respeto de su cultura e instituciones. En la nueva Constitución aprobada en 1991 ha quedado reconocidos una serie de derechos de las comunidades indígenas. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana en el artículo 7, y es obligación del Estado proteger las riquezas culturales, está en el artículo 8. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios y en las comunidades de tradición lingüística propia de la educación será bilingüe. Esto está en el artículo 10. Su formación deberá respetar y desarrollar su identidad cultural. Se encuentra en el artículo 68. Las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Eso está en el artículo 63. Se reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica tienen derechos especiales sobre esos patrimonios culturales, que debe ser reglamentada por la ley, y eso está en el artículo 72. Reconoce como naturales y colombianos a los indígenas que comparten territorios fronterizos a condición de reciprocidad, está en el artículo 96. Crea cargos de senadores y a un número de reglamentarse de hasta 5 representantes a elegirse en circunscripción nacional especial por las comunidades indígenas, artículo 176. Establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes, artículo 246. Muchas gracias.